Bueno, arranquemos de lleno con este análisis. Hoy vamos a hacer un recorrido paso a paso, un estudio de caso totalmente objetivo sobre la dinámica en un aula de preescolar. Vamos a ver, literalmente, cómo se construye el expediente de un niño, pieza por pieza, a través de lo que se observa y cómo se documenta. O sea, es meternos de lleno a ver cómo funcionan los engranajes de la evaluación institucional. Todo esto basado 100% en los hechos y registros reales de la escuela preescolar Rayitos del Valle. Así que vamos a desglosar esto. Toda esta historia empieza en abril y arranca con una especie de advertencia informal. Cuando la mamá de Mateo, un niño de 5 años recién matriculado, hablaba con la escuela, dejó este comentario sobre su hijo. Es una frase súper sencilla, ¿verdad? Pero fíjense cómo establece de inmediato un precedente sobre el nivel de energía del niño desde la perspectiva de su casa, y esto antes de que siquiera pisara el salón de clases. A ver, pongámonos en contexto para entender de dónde partimos objetivamente. Mateo tiene 5 años y 3 meses. Venía de una escuela rural multigrado, lo cual ya es un cambio fuerte hacia una escuela urbana. Su mamá trabaja en un mercado mayorista, su papá en construcción y en casa viven con la abuela y 2 primos mayores. Ahora, si miramos su expediente oficial al llegar, nada. Cero diagnósticos médicos, cero temas psicológicos, sin antecedentes de violencia. A nivel institucional, Mateo era una pizarra completamente en blanco. Y la secuencia de cómo se desarrolla todo esto es rapidita pero intensa. Abril llega Mateo y se hacen las primeras observaciones. En mayo tenemos el evento clave, el incidente del arenero, que desencadena una evaluación institucional súper formal a finales de ese mismo mes. Y todo termina desembocando en una reunión familiar crucial en junio. Imagínense la escena en esas primeras 2 semanas. Hora del cuento. La expectativa institucional es clarísima. 27 niños sentados en círculo, escuchando en silencio. Pero las acciones documentadas de Mateo, bueno, iban por otro lado. Él se cambiaba de lugar, iba a tocar unos bloques de construcción, miraba por la ventana. Pero ojo a este detalle. Interrumpió el cuento 2 veces, pero no con gritos, sino con una pregunta sobre la historia. Quería saber por qué el personaje no buscaba a su mamá. Una curiosidad genuina, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, al contrastar lo que pasó con lo que se escribió. Actividad de colorear animales de granja. Mateo termina muchísimo antes que el resto y empieza a hacer sonidos de tractor. Algunos niños se ríen, otros se quejan, le piden silencio y él responde, «Ya terminé, ¿ahora qué hago?». Esa fue la acción tal cual, pero si miramos el registro de la profesora, la traducción literal fue, Mateo interrumpe, no respeta turnos, busca llamar la atención. Y claro, a este punto otras figuras del colegio empiezan a sumar sus opiniones al caso. La auxiliar del aula comentó que Mateo tenía una mirada desafiante y que no obedecía igual que los demás. Y luego entra la coordinadora pedagógica. Después de una observación rutinaria de, digamos, unos 10 minutos, lanza esta advertencia sobre el riesgo de que Mateo, y la cito textual, termine contagiando al grupo. ¿Cuál fue la respuesta paso a paso de la escuela ante esto? Primero, reubicar a Mateo pegadito al escritorio de la maestra, literalmente para tenerlo más controlado. Segundo, le quitaron responsabilidades diarias en el aula. ¿Y saben por qué? Porque en un encargo, Mateo se equivocó y repartió crayolas del color incorrecto. A partir de esa confusión con los colores, la conclusión oficial fue que todavía no puede asumir responsabilidades. Todo este patrón de observaciones y anotaciones nos prepara para lo que pasó en mayo, hora del recreo. Todos sabemos que es un ambiente muchísimo menos estructurado, y aquí ocurre el punto de quiebre del caso, un altercado físico en el arenero, con una compañera llamada Valentina y un balde color azul. Lo realmente clave acá es que las versiones del incidente no cuadran en absoluto. Valentina terminó en el suelo llorando, Mateo dice que él solo quería llegar primero al balde azul y ella estaba en medio del camino. Por otro lado, 2 compañeritos aseguraron que él la empujó súper fuerte, mientras que un tercer niño dio un contexto muy válido, dijo que todos estaban corriendo. Y un detalle importantísimo, la auxiliar que estaba cuidándolos ni siquiera vio cómo empezó todo. Llegó cuando ya Valentina estaba llorando y Mateo tenía el balde. Esa misma tarde, ¡pum!, este mensaje llega directo al grupo de WhatsApp de los padres. Lo mandó la mamá de Valentina. Y aunque no dijo Mateo directamente, todo el mundo sabía de quién hablaba. Esto causó un revuelo tremendo al instante. Tanta presión grupal que la profesora Mariela tuvo que salir a pedir disculpas en el chat y prometer que la escuela iba a tomar medidas drásticas e inmediatas. Y esa presión por tomar medidas se tradujo en que la directora exigiera un informe oficial al día siguiente.
En ese papel oficial se documentó que Mateo presentaba conductas disruptivas frecuentes, dificultad para seguir normas, baja tolerancia y algo que suena bastante clínico, posibles indicadores de impulsividad. Ese fue el registro oficial que quedó. Pero, para entender todo el panorama, tenemos que ver lo que no se puso en ese informe. Hechos que estaban documentados previamente, pero se omitieron. No pusieron que terminaba las tareas más rápido. Tampoco que sus interrupciones eran preguntas súper pertinentes sobre la historia. Omitieron que ya jugaba colaborativamente con otros chicos. Y un dato que no es menor, otros niños también se levantaban a cada rato en la asamblea. Cuando a la maestra le preguntaron por esto último, su respuesta fue que, aunque otros también se mueven, el movimiento de Mateo, según ella, se siente distinto. Todo esto que venimos hablando de repente se materializa en una libreta de calificaciones. Una semana después del arenero hacen esta evaluación de 5 categorías. Y el contraste es brutal. A Mateo le ponen inicio, que es básicamente el nivel más bajo en 4 de 5 áreas. Y Valentina, la otra niña del incidente, sacó logrado, o sea, la nota perfecta, en absolutamente todas las categorías. Ahora, la misma auxiliar del aula notó que Valentina también tenía sus temitas, como llorar muy fácil cuando perdía, o no querer integrarse si no estaban sus amiguitas. Y cuando le preguntaron a la profesora por qué le puso calificación perfecta a Valentina en control de emociones, escuchen las palabras exactas de la maestra. Dijo, ella es sensible, no problemática. En cambio, el resumen para justificar las malas notas de Mateo fue, con él todo se vuelve difícil. Llegamos por fin a junio, la reunión clave con la familia. Y ya arranca con el pie izquierdo porque la mamá de Mateo llega 15 minutos tarde. Ella explicó que le fue imposible conseguir un reemplazo de última hora en su puesto del mercado. ¿Pero qué pasó? La directora inmediatamente anotó y consideró esta tardanza como una clara falta de compromiso con la educación de su hijo. Una vez que superaron ese roce inicial, la mamá por fin pudo contar un poco cómo era el niño en casa. Y la imagen que dio la mamá es muy del día a día. Nos contó que Mateo es de madrugar, acompaña a su abuela a comprar el pan tempranito, que es súper preguntón y le encanta conversar. Aclaró enfáticamente que él no le pega a nadie en casa, aunque sí, cuando se emociona mucho, tiende a saltarles encima a sus primos. También fue muy honesta al decir que el niño usa el celular, pero aclaró que es en esos momentos donde los adultos están trabajando y literalmente no hay quien lo cuide. Y bueno, después de escuchar esto, la postura de la dirección fue tajante. Le dijeron que tenía que poner límites estrictos en casa. Y además, le sugirieron buscar una evaluación psicológica externa. La mamá, obviamente súper angustiada por los costos, preguntó si su hijo tenía algo malo. Y la profesora Mariela le respondió con esta frase: no podemos diagnosticar, pero sí vemos señales que preocupan. La reunión terminó ahí, con la mamá saliendo en lágrimas, prometiendo buscar esa cita médica sin tener idea de cómo iba a pagarla. Entonces, viendo todo esto en retrospectiva, desde abril hasta junio, lo que nos queda son los datos crudos de cómo se fue construyendo la imagen de este estudiante. Vimos cómo cada acción se observó de cierta manera, se filtró, se documentó y finalmente se comunicó, lo cual nos deja con una reflexión súper profunda basada puramente en los hechos de este colegio. ¿Cómo es que las reglas de una institución, las expectativas previas y la forma en que se escriben los primeros reportes terminan moldeando toda la historia educativa de un niño? Es una pregunta compleja, ¿verdad? Pero sin duda es algo esencial que tenemos que tener en cuenta al mirar cualquier aula.